Muy bien, ahora sí empezamos a tocar los temas puntuales que van trabajando Gallagher y Sabin en su capítulo 5, no lo dije antes, pero el capítulo 5 titulado Percepción. Y como les decía, yo traté de estructurarlo para ustedes, para que sea un poco más accesible el texto, en estas 5 propiedades que tiene la percepción, de acuerdo con la mirada fenomenológica que están defendiendo los autores. Y la primera de estas propiedades es la de ser, la percepción es fundamental. Otra manera de decirlo es lo que pueden ver ahí, que es la primacía de la percepción, ¿sí? Primacía de la percepción quiere decir varias cosas en realidad, pero en un sentido netamente psicológico, ¿sí? Como ya les mencioné antes, la percepción es la base, ¿sí? Para que yo pueda tener muchos otros digamos, procesos cognitivos, fenómenos cognitivos, ¿sí? Como poder imaginar, recordar, creer, ¿sí? Sin una base, digamos, de estados mentales perceptuales, ¿sí? Es muy difícil que podamos llegar a tener algo más que eso. Entonces, en ese sentido, en un sentido muy, netamente psicológico, es fundamental porque constituye la plataforma para muchos otros procesos y fenómenos psicológicos. Ahora, tiene una dimensión ulterior esto de la primacía de la percepción, dada la tradición que estamos trabajando, dada la fenomenología, ¿sí? Incluso, hay un famoso, llamémosle lema o dictum, como es la palabra que utilizan en el texto los autores de Maurice Merleau-Ponty, que es a las cosas mismas. ¿Qué quiere decir esto? A las cosas mismas. Recuperemos, ¿sí?, el análisis, la aprehensión, ¿sí? La aprehensión quiere decir, la metodología misma de la fenomenología tiene que ver con un estudio introspectivo, ¿sí?, de las cosas tal como yo las percibo / experimento. Digamos experimento, y en este caso puntual que nos compete hoy, cómo yo percibo las cosas, ¿sí? Esto de a las cosas mismas significa, volvamos, ¿sí?, a traer en el centro, digamos, del debate el modo a trabajar, ¿sí?, sobre el modo en que efectivamente se da la percepción para nosotros, sujetos, seres humanos, ¿no es cierto? Podemos hablar de una perspectiva, cómo es que el sujeto humano, nosotros, cada uno de nosotros, percibe las cosas, ¿sí? Un análisis de la percepción, podemos decir, en sus propios términos. No se trata de trabajar la percepción para explicar por qué, la percepción de profundidad o la percepción del color involucra determinados mecanismos, entendido tanto a nivel cognitivo como a nivel de procesamiento de la información, ¿sí?, como a nivel meramente neuronal. Abro un paréntesis, que es que siendo autores de la tradición anglosajona que están trabajando, que están recuperando, ¿sí?, la fenomenología, cuando estos autores piensan en psicología en particular, están sobre todo pensando en la psicología cognitiva, otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque la psicología más difundida, la forma, digamos, de investigación de psicología más difundida, en particular por el norte, digamos. En ese sentido siempre están haciendo un contrapunto con si piensan en abordajes empíricos, están pensando más bien en neurociencia cognitiva, psicología cognitiva, lingüística, lo que las llamadas ciencias cognitivas, de las que yo ya hice alusión, creo que en una clase de consulta en realidad, pero que deberían haber trabajado un poquito por lo menos cuando vieron funcionalismo, que es la base filosófica de esta particular línea de investigación. En psicología, la psicología cognitiva, ¿sí? Eso era simplemente un paréntesis, ahí lo cierro.
Siguiendo con el tema de la primacía de la percepción, vamos a ver que esta primera propiedad, esto de ser fundamental, ¿sí? Los fenomenólogos la entienden como tan importante porque es la primera, digamos, la materia prima de primer acceso, ¿sí? Para un análisis fenomenológico de la estructura, digamos, de mi propia conciencia, en este caso conciencia perceptual, ¿sí? Creo que ya lo mencioné antes, pero todos estos temas, digamos, fenómenos cognitivos que vamos a ir trabajando son todos conscientes. Por eso en ese sentido la conciencia permea a todos, ¿sí? Toca a todos los demás fenómenos cognitivos, ¿sí? Las creencias, los deseos, los estados mentales intencionales, las acciones, ¿sí? Si yo hago algo que considero una acción es porque yo lo hice conscientemente. La misma percepción, yo siempre cuando si percibo algo es porque estoy consciente de lo que estoy percibiendo, y así, ¿sí? y así a continuación, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto en torno de lo que ellos llaman la primacía de la percepción, el carácter fundamental que tiene la percepción. Ahora, en la introducción del capítulo, lo que ustedes van a ver es una tensión que ellos plantean entre la manera de cada uno de nosotros, digamos, cada persona que no tiene por qué saber de ciencia, no tiene por qué tener el entrenamiento, digamos, en la mirada, en la observación científica, ¿sí? La tensión entre esa forma de percibir, la forma de percibir del sentido común, llamémosle, como percibimos todos, y la observación y conocimiento del mundo estrictamente científica, ¿sí? Lo que van a hacer Gallagher y Zavy es defender la idea de que incluso para la forma que muchos estarían de acuerdo, es la forma más sofisticada, más elevada, más rigurosa de conocer acerca del mundo, esto es conocimiento científico, ¿sí? Incluso para esa forma tan sofisticada y demás de conocimiento científico, tenemos que defender, no tenemos que olvidar, ¿sí?, de la primacía de la percepción. La idea es que la percepción es una precondición, es decir, una condición necesaria para, e incluso es anterior a nivel, obviamente, evolutivo, es decir, a nivel del desarrollo del individuo, ¿sí?, para que efectivamente podamos tener observación científica, ¿sí? Acá podemos pensar un contraste entre la perspectiva de primera y de tercera persona, ¿sí? Porque lo que están tratando de defender Gallagher y Zavy acá es que mientras la ciencia en general, digamos, es una mirada del mundo desde la tercera persona, ¿sí?, el objeto allá afuera que yo puedo describir, medir e incluso, digamos, compartir eso con mi comunidad científica, ¿sí? Incluso cuando los procedimientos para la observación científica, para la experimentación científica son tremendamente estandarizados, ¿sí? Es decir, que todos deben más o menos seguir los mismos pasos para poder observar X cosas, si yo, por ejemplo, el cerebro, no sé, pensaba en una resonancia magnética, en algún tipo de técnica experimental sofisticada, más allá de que sea una forma de observación muy diferente, la observación científica, de nuevo, nos dicen Gallagher y Zavy que no tenemos que perder de vista, digamos, no hay que dejar de tener en cuenta, ¿sí?, que el conocimiento científico es parte también, ¿no? O sea, hay una continuidad, ¿sí?, respecto del conocimiento científico con esta manera de percibir que es totalmente, de nuevo, cotidiana, de todos los días, el percibir en el sentido más básico que lo pueda haber, ¿sí? La percepción que ya puede tener un niño de 2 o 3 años, ¿sí? Como le decía, esta tensión que hacen, que plantea Gallagher y Zavy respecto entre una percepción, de nuevo, de sentido común, ¿sí?, de que podamos compartir todos, más o menos, y la observación y el acceso, digamos, al conocimiento, o acceso al mundo, digamos, conocimiento científico, la tensionan hasta el punto de poder decir, nosotros con esto podemos atacar, ¿sí?,
podemos criticar lo que se llama cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? Es algo que es una suerte de exacerbación de la importancia del conocimiento científico y en particular de su carácter de alguna manera, llamémosle inapelable, ¿sí? La ciencia lo dice, ¿está bien? Es un poco la idea de que el conocimiento científico es la última palabra, digamos, sobre nos brindaría la última palabra sobre un determinado tema, ¿sí? Otra manera de decirlo es que el cientificismo es la idea de que la ciencia es la medida de todas las cosas, ¿sí? Que más allá de eso no hay nada más que se pueda decir, ¿sí? Gallagher y Savy van a justamente criticar esta idea del cientificismo, ¿sí? Brindando a la vez una manera de entender el conocimiento científico. Porque si nosotros bajamos el conocimiento científico a tierra, digamos, vamos a ver que los y las científicos y científicas son perceptores también, ¿sí? Digamos, esto que le decía antes, que no podemos dejar de lado de que la percepción es previa en un sentido evolutivo y a la vez continúa, digamos, continúan siendo científicos y científicas, gente, digamos, personas que percibe, tal como percibimos nosotros. Más allá de que uno pueda sofisticar la forma de observación científica, la base, ¿sí?, de la observación científica sigue siendo la percepción. La percepción, de nuevo, esta de sentido común, la percepción que manejamos más o menos todo. Entonces, lo que van a decir en contra, para rechazar, digamos, la idea del cientificismo, es que el conocimiento científico está, por un lado, integrado a el mundo de la experiencia, digamos, de nuevo, esta percepción lega, común, cotidiana, que podemos tener todos, no hay un quiebre ahí, ¿sí? Y por otra parte, es compartido el conocimiento científico por comunidad de sujetos que también son individualmente perceptores, ¿sí? Digo, la idea no es, parecen obviedades, pero la idea es que esto generalmente no se tiene en cuenta y de alguna manera pensamos, esto es en la crítica, digamos, al cientificismo, pensamos en la ciencia como una observación de otro orden, totalmente desligada de lo que podemos tener nosotros como observación, observación en sentido más amplio, ¿no? De percepción auditiva, percepción visual, percepción olfativa y demás, ¿sí? El siguiente punto que van a trabajar Gallagher y Savy, de nuevo, para mostrar de modo más específico, un poquito más interesante quizás, la idea de la primacía de la percepción, es lo que, ahí meten mano, digamos, de una distinción tripartita de Husserl, ¿sí?, entre tres formas de representar el mundo o de acceso al mundo, llamémosle así. En la que claramente lo que está tratando de decir que la percepción prima. La percepción es la más importante de esas tres. No la más importante en un sentido que, nada, tiene más valor. Es más importante en el sentido de que nos brinda un acceso a los objetos en el mundo mucho más cabal, mucho más directo que cualquier otra forma de acceso al mundo mediada por otros elementos, como puede ser la percepción, como puede ser el lenguaje, ¿sí?, y como puede ser las representaciones gráficas, ¿sí? Acá estamos hablando de la distinción, de nuevo, de Husserl entre tres modos de referir: un modo que él llama signitivo, podemos llamarle, digamos, con la jerga más actualizada, simbólico; un modo imaginativo, que le podríamos llamar gráfico; y, obviamente, el modo de referir perceptivo. Para darle unos ejemplos nada más, el modo signitivo, obviamente, es aquel que es mediado por el lenguaje. Ya acá estamos ya empezando a pensar en el segundo aspecto, no sé si recuerdan que yo le había dicho
el hecho de que la percepción es directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje siempre va a ser mediado. Porque yo, para referirles a ustedes sobre la realidad de, qué sé yo, la capital de, no lo sé, en Bangkok, en Tailandia, si yo conociera, yo les cuento lo que vi ahí, no tengo otra manera que referirle a través de un medio que es, bueno, un sistema de signos, un sistema arbitrario de signos lingüísticos, ¿sí? En este caso, el castellano, ¿sí? En ese sentido, el lenguaje es absolutamente mediado. Ahí en el ejemplo que tienen una misma palabra, la palabra perro, ¿sí? Pero las pueden ver en diferentes idiomas, qué sé yo, japonés, no sé, italiano y demás, inglés. Son todas diferentes porque claramente las comunidades de esos países, de esos países, de esas culturas, han acordado, digamos, han llegado, digamos, a un sistema de signos diferente, ¿sí? Y en ese sentido, el lenguaje es siempre mediado, nunca directo, siempre indirecto, ¿sí? Lo mismo vale para el modo de referir imaginativo, ¿sí? Es decir, aquel que es mediado también por una representación gráfica que lo que tiene que tener es que tiene que tener algún tipo de parecido estructural con aquello que quiere simbolizar. En el ejemplo lo que tienen es, bueno, dos formas. Uno sería una foto, ¿sí? Una forma, ahí en la foto tenemos un alto grado de semejanza con el objeto, y en el otro ejemplo, bueno, tenemos a un personaje muy conocido de una serie animada muy buena, bueno, hace unos 15 años más o menos, 10 años. Pero bueno, Jake debería algún tipo de parecido, más allá de sus características, no sé si lo conocerán, pero es un perro que cambia de dimensión y de forma, pero igualmente para que podamos asociarlo con perro, con lo que conocemos acerca de los perros, tiene que haber algún tipo de parecido estructural, ¿sí? Algún tipo de semejanza con el objeto. Sigue siendo una forma de referir, ¿sí? Que, bueno, gráfica o, de acuerdo con la terminología husserliana, imaginativa, ¿sí? Ahora, dije, creo ya, que es esta distinción, digamos, tripartita, está ordenada jerárquicamente. En este caso, la jerarquía está invertida, es decir, vamos a ir a, el signitivo, digamos, sería la forma que nos brinda acceso a los objetos, ¿sí? De la forma más indirecta, menos completa, digamos, ¿sí? Más fragmentaria, ¿sí? Y más indirecta también, porque es un sistema totalmente arbitrario de símbolos el que utiliza el lenguaje, ¿sí? No hay ningún parecido, de nuevo, entre ese símbolo, digamos, japonés, ahí, ese ideograma que tienen ahí, con los perros, ¿sí? Bueno, hay un ideograma, justamente hay unos ideogramas que sí tienen parecidos, pero bueno, en fin, esa creo que es la misma idea de ideograma. Pero en términos generales, si ustedes piensan en la palabra dog o cane o perro, no hay ningún parecido entre ellos, pero sí exitosamente refieren al mismo tipo de objeto en el mundo, ¿sí? En ese sentido, el lenguaje es el más indirecto y nos brinda acceso al mundo más fragmentario, menos cabal, menos completo, ¿sí? Un poco menos de eso, es decir, podemos decir que nos acercamos a la forma más alta, la forma más jerárquica, que sería, o sea, la que estaría en la punta de la pirámide, en este caso sería la percepción, obviamente, pero bueno, la segunda es la manera de darnos acceso al mundo a través de una foto, por ejemplo. Yo les traigo una foto de Bangkok, qué sé yo, de alguna parte de Bangkok, y no sé por qué te con Bangkok realmente, pero bueno, y ustedes van a tener una idea de cómo se ve la ciudad, o cierto aspecto de la ciudad. Nos brinda, ¿sí? Con tremendas diferencias, digamos, podemos tener una foto muy mala, fotos buenas, fotos que miren un determinado detalle, dibujos, retratos buenos, retratos malos, se entiende, ¿no? Ahí hay un espectro muy grande de la medida en que efectivamente nos brindan esas imágenes
un acceso, de nuevo, completo, cabal, detallado y directo al objeto. En este caso, un poco menos indirecto y un poco menos incompleto que el caso del lenguaje, pero sigue siendo una forma indirecta, ¿sí? Porque necesitamos, de nuevo acá, en este caso, no un signo lingüístico, sino una representación gráfica, ¿sí? Que de nuevo su característica es la de tener un parecido, o una semejanza con el objeto que pretende representar, ¿sí? Si yo hago un círculo con un punto al medio, digo, acá está mi perro, y bueno, uno puede tener como ser caritativo con la persona y decirle, bueno, bien, qué lindo perro, pero si no me lo explicabas antes que era un perro, era muy difícil que yo pudiese hacer esa conexión, ¿sí? Bueno, finalmente, ahora en la punta de nuestra jerarquía, obviamente está la percepción, que es la idea acá, y estamos ya pasando al tema que sigue, siguiente video, a esta idea de que la percepción es directa. Nos brinda un acceso no mediado por ningún otro elemento, ni arbitrario, ni no arbitrario, ni semejante, ni no semejante, simplemente es directa. Nos brinda un acceso directo al mundo. No hay intermediario entre mundo y sujeto perceptor, mundo percibido y sujeto perceptor. Ahora, ustedes dirán, ¿esta idea le parece, qué sé yo, intuitiva, atendible? Puede ser, pero ustedes deben entender que es una posición muy minoritaria. Están defendiendo algo acá, ¿sí? O sea, se están poniendo en contra toda una tradición en filosofía de la mente, bueno, en filosofía en general, en fin, filosofía de la mente, que es la de las teorías representacionales de la percepción, digamos, son herederas de lo que yo les mencionaba en el video anterior, las teorías de los datos sensoriales, que básicamente están diciendo que para poder tener acceso al mundo perceptualmente necesito un intermediario, ¿sí? Representaciones, en este sentido, representaciones no externas, no como, bueno, qué sé yo, no como un dibujo hecho aquí, en un medio gráfico, sino representaciones mentales, representaciones internas. Les digo, no solo se están poniendo en contra de toda esa tradición filosófica, sino también la posición dominante en psicología y en neurociencias cognitivas, ¿sí? En este sentido, esta idea de que la percepción es directa es una posición, por lo menos, de nuevo, minoritaria, y van a hacer grandes esfuerzos los autores, como veremos a continuación, para defenderla. Pasamos entonces sería tercero video.